Hoy inauguramos. Hay bastantes nervios en el taller. Han sido meses de trabajo duro, de doblar turnos y todo eso. Pero creo que no va mal, aunque el maestro está un poco irascible. ¿Quién ha traído esto? ¿Qué ocurre? Esta piedra no vale. ¿Cómo que...? Maestro, es mármol de Carrara. Escúchame. ¿Cómo te llamas? Rafaelo. Me da igual. Escúchame. Tengo que esculpir a Moisés. ¿Sabes quién es Moisés? Es... Claro que no. ¿Cómo lo vas a saber? Esta escultura tiene que ser grandiosa. Un ser tan perfecto que parezca que va a levantarse en cualquier momento para obligarte a arrodillarte ante las tablas de la ley. Mira, dime si eso se parece a lo que estoy diciendo. No. Parece el logo de Estrella Galicia. Parece el logo de Estrella Galicia. Así que no me vengas con que la piedra vale. Sixto IV, el Papa, por supuesto, nos encargó terminar con los frescos de la Capilla Sixtina. Es mi Bohemian Rhapsody. Así que sí, estoy un pelín nervioso. Me habría vuelto loco de no ser porque me lo he tomado con humildad. Hoy es el día más importante de la historia del arte. Del universo, probablemente. ¿Probablemente? No lo sabemos. Por eso no puede fallar nada. Han encargado el catering a la empresa más prestigiosa de Roma. ¿Habrá opciones veganas? Cállate, por favor. Miguel Ángel, comunicado oficial del Papa. Solicita unos cambios de última hora. ¿Cómo? Inauguramos hoy. Ya está todo hecho. Los frescos, y cito textualmente, aunque bellos, son demasiado clásicos, por lo que pueden entrar en conflicto con el deseo de perdurar de su santidad. ¿Sabes lo que me ha costado pintarle el a Adán de forma que no le quite protagonismo a Dios? ¿Lo sabes? Yo solo cumplo órdenes, en calidad de Papa asistente. Asistente del Papa. Asistente del Papa. Por ahora. Dice que quiere action painting. ¿Cómo se supone que voy a hacer dripping en el techo? Su santidad tiene problemas para adecuarse al presupuesto. La semana pasada me pidió que llamara otra vez a Botticelli. Me costó convencerle de que estaba muerto. Y aún así me obligó a enviarle una petición formal. Si para las 5 de la tarde no ha contestado, seguiremos con Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a Obra Maestra, el podcast en el que el mármol no nos dice cosas. Amores, hace un montón que no os traigo nuevos episodios, pero como os he comentado en algunos capítulos, venía con un proyecto entre manos que durante el último mes y medio me ha robado todo el tiempo que tenía. Espero poder venir con más detalles pronto, pero por ahora vamos a dejarlo en que se vienen cositas, como dicen los jóvenes. En el día de hoy no traemos un programa normal, sino más bien una nueva cara B, desde la que vamos a seguir adelante con la serie del origen del Renacimiento. ¿Os acordáis? ¿Qué tiempos, oye? En el primer episodio dejamos sentadas las bases sobre las que vamos a caminar, pero hoy quiero detenerme algo más en un par de hitos que sirvieron de catalizador para todo lo que vino después, en los Game Changers del medievo tardío. ¿Os pica la curiosidad? Pues vamos a ello. Para empezar, ¿habéis oído eso de que correlación no implica causalidad? Si interpretamos sin más que los países en los que más elevado es el consumo de helados son, por estadística, los que registran más muertes por ahogamiento en piscinas, lo más fácil es pensar que helado y piscina es mala combinación, ¿no? Pero si nos fijamos un poco más, es posible deducir que hay cosas que explican la convivencia de ambos datos. Como por ejemplo, que los países donde se distribuyen más helados suelen ser también donde se construyen más piscinas, por una cuestión de nivel de vida. O que en ambos casos estaremos hablando de lugares cálidos, donde es más normal que la gente recurra a ambas cosas. Bueno,
aunque un verano fui socorrista en mi pueblo y a juzgar por esa experiencia, no me queda tan claro si esas muertes son accidentes o formas de forzar el despido. En fin, que el paso de la Edad Media a la Edad Moderna supone un salto importante, sobre todo a nivel documental. Además es en poco tiempo y en comparación con el volumen de información que se conserva de todo el milenio anterior a ese cambio. Puede que gran parte de culpa la tenga un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg. Generalmente un alemán es como un Targaryen, ¿no? Cuando nace los dioses tiran una moneda al aire. En este caso parece ser que salió cara, y Gutenberg ideó un artilugio descomunal de madera y plomo con el que fue capaz de copiar una veintena de Biblias al doble de velocidad que el copista más rápido de Europa tardaba en hacer una. Aunque no sé quién cronometró esto. La imprenta fue uno de los mayores impulsos hasta el momento a la difusión cultural, y eso es algo que chocaba frontalmente con la escolástica medieval, que además de ser la corriente de pensamiento dominante, encerraba la erudición en el marco del clero. Tras el invento de Gutenberg, los tratados de todo tipo, incluso los que no tenían que ver con cuestiones de la fe, empiezan a poblar bibliotecas fuera de los templos. Por el contrario, las crónicas medievales son mucho más esquivas o reducidas en lo relativo a fuentes. Los anales, las crónicas de Alfonso X el Sabio o la labor de autores como Teófanes o el obispo Lucas de Tuy suponen una franca minoría en comparación con la teoría difundida a posteriori. Además, algún que otro rey o papa un poco pillo podría influir aprovechando la limitación de creadores de contenido para que toda esa producción historiográfica tuviera una mirada más amable hacia su persona. Pero lo dicho, correlación no implica causalidad, o lo que es lo mismo, más difusión no implica directamente más autores, sino más facilidad para que los haya. Y hay algunos factores concretos que nos interesa mucho tener claros para comprender mejor el arte que se va a producir a partir de ese momento difuso en la historia. De hecho, tenemos que remontarnos al año 1156 de nuestro Señor. Disclaimer, desde obra maestra se respeta la libertad de culto y se deja la puerta abierta a la existencia de múltiples señores, señoras o ninguno de ellos. La realidad puede ser narrada de forma irreal, y los objetos pueden parecer más grandes, más pequeños o más comestibles. Donde encontraremos que en ese punto concreto de la historia, en Génova, Italia, un papel mucho más pequeño fue la llave del gran cambio de paradigma que dio al traste con un milenio de feudalismo. Hablamos de la primera letra de cambio de la historia, una versión rudimentaria de un crédito, que sirvió para evitar el transporte de 115 libras genovesas en una transacción mercantil. Sí, lo sé, mucho menos interesante que la batalla de Lepanto, pero diría que más trascendente. Este tipo de gestiones abría la puerta a fortalecer las rutas comerciales. Tened en cuenta que Europa, en ese momento, había recuperado una especie de equilibrio entre esbozos más o menos consolidados de naciones, lo bastante firmes como para no desmoronarse. Pero claro, lo había hecho un poco a lo Harry el Sucio, pero con espadas. Dabas una patada a una piedra y aparecía un conflicto bélico, con lo que todo ello conlleva. Recaudación de impuestos, matanzas, hambrunas, cosechas asoladas, saqueos, rapiña, como ahora más o menos. El poder alcanzar acuerdos económicos sin plantar la bolsa de oro encima de la mesa era un avance que no solo beneficiaba a los mercaderes, sino que les permitía adelantar el pago mediante esas letras de cambio, o en otras palabras, invertir unos recursos de los que todavía no disponían. El lobo de Medina del Campo. Las manufacturas, las materias primas y las cosechas empiezan a tener un valor añadido, nutriendo unos mercados externos y moviendo a nivel urbano una masa específica de moneda en curso sin que pasara por el campo. La banca surge como agente de intercambio de esas propias letras de cambio, y tanto los gremios como los terratenientes empiezan a depender un poco a poco de los mercaderes. Esta es una tendencia, no algo que pasa de la noche a la mañana. A nivel terrestre, por ejemplo, la ruta comercial del Volga atravesaba el norte de Europa y el Rus de Kiev para penetrar en el Imperio Bizantino. Medina del Campo, durante varios siglos, se fue convirtiendo en uno de los focos centrales del comercio de lana en Europa. Y en el siglo XIII, el nexo marítimo entre la península itálica y China y Mongolia eclosionó de manera brutal. Y entonces todo se fue a la mierda.
Los controles de calidad y salubridad en los puertos no eran precisamente excelentes. ¿Habéis visto la película de Nosferatu? La buena, quiero decir. Pues ese fue el rollo, más o menos. Como comenté en el primer episodio del Renacimiento, los parásitos que tenían las propias ratas que se colaban en las embarcaciones ayudaron a diseminar uno de esos virus con los que el continente asiático nos obsequia de vez en cuando. Como no podía ser de otro modo, una puñetera pandemia sirvió para echar un poquito de gasolina a las llamas. La peste negra, al igual que el COVID, lo aceleró todo, e Italia se convirtió en una escenificación de las residencias de Ayuso. Giovanni Boccaccio escribió el Decamerón, una obra sobre un grupo de florentinos que escapan a una villa palaciega para huir de la pandemia y se dedican durante 10 días a pasárselo en grande y a contarse cuentos mientras los cadáveres se amontonaban en las calles de la ciudad que acababan de abandonar. Pero la realidad no fue tan bonita. ¿Por qué digo que lo aceleró todo? Pues veréis, amores, en la última pandemia, ¿os acordáis? El confinamiento alteró, entre otras cosas, la composición de muchas familias. Causó enamoramientos, divorcios y dramas de todo tipo que, de no habernos pillado en una especie de gran hermano sin cámaras, tal vez habrían tardado años en vez de meses en producirse. Es lo que pasa cuando llega un cambio drástico que te obliga a adaptarte, que todas esas pequeñas brechas que habías ido dejando, porque mientras tirara la cosa no pasaba nada, contradicciones latentes al fin y al cabo, terminan por no soportar la tensión. La nobleza rural se quedaba aislada, los siervos morían a puñados, las cosechas se agostaban y el ganado languidecía. Mientras tanto, la banca y los mercaderes, los que no se morían por la plaga, tenían a buen recaudo sus riquezas. Un desequilibrio que desembocó en que cuando el mundo volvió a moverse, las tierras, pese a que irónicamente eran mucho más abundantes que antes, no producían lo bastante, y los mercados externos se volvieron más caros. En ese vaivén, el foco económico se desplazó aún más hacia las rutas comerciales y a fortalecer las expediciones marítimas. El viaje de Colón a América, casi 2 siglos después, fue precisamente el resultado de ese interés por financiar alternativas y generar ventajas competitivas con respecto a otras potencias emergentes. Por cierto, no deja de ser irónico ver cómo en lo sucesivo, en ese momento, la piratería fue alcanzando cotas suficientes como para alcanzar una edad de oro que dejó la época de los vikingos en una fase beta. Una profesión que comenzaba su ascenso casi al mismo tiempo que los teóricos del momento ensalzaban la época en la que vivían como el regreso de la luz y los valores clásicos en detrimento del gótico, bárbaro y todo eso. No sé, supongo que se referían a que si no te pillaba Turgut Reis o algún corsario otomano y te vendía como esclavo en Túnez o algo así. En fin, que me lío. Lo importante en este caso es que el avance técnico en la industria naval, y no solo me refiero a embarcaciones más grandes, pesadas y resistentes, sino también a instrumentos de navegación, de medición, cartografía, etc., supuso un golpe de gracia para el modelo económico feudal. Estamos hablando de un campo en el que ya había un peso teórico importante, no solo de cara a las rutas mediterráneas. Solo para que os hagáis a la idea, en torno al siglo X, según la saga de los groenlandeses, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, había llegado a formar un asentamiento en Terranova, Canadá, y su padre fue el primer colono en Groenlandia, casi siglos antes del mal llamado descubrimiento de América. Entre otras cosas porque América ya estaba ahí de antes. Aprovecho para recomendaros un libro, que es un poco denso, pero bastante específico de este fenómeno, y de cómo Europa, justo cuando en Oriente los grandes imperios estaban llegando a su máximo esplendor y a un momento de superior desarrollo científico, se convirtió de nuevo en el núcleo en el que se asentaron todas las potencias dominantes, gracias a sus herramientas para la colonización, entre otras cosas. Se titula Las máquinas del tiempo y de la guerra, del historiador Carlo Maria Cipolla, y sí, va de barcos y relojes. El caso es que a partir de aquí surgen los 2 escenarios que ya mencionamos en el capítulo anterior, unas ciudades en crecimiento, especialmente gracias a una burguesía urbana que estaba acumulando cada vez más poderío económico, y una nobleza rural que necesitaba recuperar el terreno perdido. Y lo hizo literalmente. A lo largo de toda Europa, los nobles empezaron a arrebatar sus tierras a los campesinos para convertirlas en pastos, mucho más lucrativos en ese momento, dado que permitían un modelo de negocio orientado hacia las ferias y los mercados. Toda esa masa de trabajadores desposeídos tuvo que emigrar hacia los núcleos urbanos y ponerse al servicio de esas nuevas familias acaudaladas, vendiendo lo único que tenían para sobrevivir, que no era otra cosa que el trabajo que podían hacer con sus manos.
Pero bueno, eso es otra historia que nos aleja un poco del Renacimiento. Perdón, ¿por dónde iba? Así, que el panorama continental se había reconfigurado a nivel interno para cuando arrancó el siglo XV, y en ese punto ya había llegado un avance que impacta directamente en el mundo del arte. En torno al año 1250, en los países del norte de Europa, en algunos talleres comenzaron a utilizar aceite de linaza, las semillas de la planta del lino, para mezclar con los pigmentos. Esto no es precisamente nuevo en este punto, ya que hay registros históricos que se remontan hasta antes de la antigüedad clásica en lo referente a la mezcla de colores con aceites. No era un uso muy popular para la policromía porque este tipo de pigmentos tardaban mucho en secar, hasta 3 días, y eso afectaba bastante al resultado del producto. Sin embargo, fue un poco después, ya a finales del siglo XIV, cuando se descubre que esas pinturas con aceite de linaza, si se mezclan con un poco de metales como plomo o zinc, mantenían sus propiedades iniciales, como la elasticidad y la textura inicial, pero aceleraban su secado de forma drástica. Si los flamencos, de Flandes, no las aves, hubieran tenido un microscopio, habrían descubierto que ese proceso se debía a que, en lugar de secarse por evaporación de la humedad, los pigmentos tratados con estos metales sufrían una reacción química al contacto con el aire que los endurecía. ¿Y cuál era el método más utilizado hasta el momento para la pintura en Europa? Pues uno más nutritivo y más asqueroso. La pintura al temple, que habitualmente se hacía sobre tabla, se realizaba con lo que se conoce como témperas. Pero no son las témperas de ahora que tienes que ir corriendo a comprar cuando tu hijo te dice a última hora del domingo que se ha olvidado de la cartulina y las demás cosas que tenía que llevar mañana a clase. Las témperas en este momento incluían como aglutinante, en bruto, la yema del huevo. Wow. Y quiero recordar que las condiciones de conservación y la salubridad en esa época se parecían bastante a lo que Alberto Chicote se suele encontrar en las cocinas de su programa. Con la pintura al temple el color era más débil y no daba tanto margen al detalle, pero secaba mejor y duraba más, ya que no escurría, y poder utilizar ese recurso sobre una tabla permitió cierta mejora y popularización de la pintura. Además, la témpera con el paso del tiempo mantenía mucho más el color. Seguro que a todo el mundo le vienen a la cabeza esos Jesucristos góticos, y no me refiero a que llevaran flequillo y camisetas de Joy Division, con el cuerpo del señor Barnes y flotando sobre fondos dorados. Estos dos avances técnicos en las pinturas al óleo permitieron una gran mejora en la fabricación de colores, en una molienda de pigmentos más fina que permitía más matices. La plasticidad de esos aceites hacía que se pudiera aplicar en muchos más tipos de superficies, incluso sobre los propios pigmentos ya secos, y el proceso químico que intervenía en el secado, además, mejoraba mucho su conservación. El auge del comercio, que hemos comentado antes, también favoreció que se extendieran por toda Europa nuevas materias primas para la elaboración de colores, como el lapislázuli, con el que se podía conseguir un tono de azul muy intenso, las tierras verdes, ricas en hierro y magnesio, que favorecían esa reacción química que se manifestaba con cambios cromáticos, el hollín o el carbón vegetal, con los que se perfeccionó muchísimo la representación de las luces y las sombras, o el cinabrio, con el que se conseguían ciertas tonalidades de rojo. No es que antes no existieran, sino que en muchos casos sus aplicaciones eran más comunes de un solo sitio, y los mercados favorecieron su difusión y su mezcla, lo cual me lleva a otra ventaja de las pinturas al óleo. Se podrían mezclar con más facilidad, consiguiendo nuevos colores incluso durante la propia elaboración del cuadro. Cuando estas nuevas pinturas empiezan a ganarle la partida al huevo, toda la técnica derivada tuvo que adaptarse. La pintura sobre tabla ya había supuesto un pequeño avance, sobre todo en el caso del gótico. Y en la elaboración de retablos, pero cuando se incorporó el óleo, se cayó en la cuenta de que además de afectar a la conservación del color a futuro, la superficie era demasiado rígida. Ya existían crónicas, como las de Plinio el Viejo, que registraban en la antigüedad pinturas hechas sobre telas tensadas, aunque el uso en ese momento era más escaso y limitado a la elaboración de estandartes o elementos conmemorativos sencillos.
En este caso, volviendo al Renacimiento, muchos maestros empezaron a percibir que si utilizaban un lienzo tensado sobre un bastidor en lugar de una tabla, las propiedades viscoelásticas de la superficie encajaban mucho mejor con las del pigmento, permitiéndoles moldear mucho más el dibujo y el color. Uno de los grandes exponentes de la sustitución de la tabla por el lienzo fue el pintor originario de Padua Andrea Mantegna, uno de los responsables del salto cualitativo de la pintura renacentista, que tuvo su continuidad en artistas como Botticelli o Perugino. ¿A qué os suenan? Todas esas circunstancias, en el ámbito de la pintura, se vieron muy favorecidas por parte de la perspectiva filosófica del humanismo, en concreto convirtiendo al ser humano en el punto central de su epistemología. La arquitectura y la escultura miraban al ser humano como unidad de medida, y la pintura se sumó a esa tendencia. Se estudiaba la anatomía de forma minuciosa, se buscaba una representación académica y naturalista, pero a la vez idealizada. ¿Os acordáis de todo lo que hablamos al final del anterior episodio sobre Platón y la recuperación de su filosofía? Pues eso. Y ya que estamos, aprovecho para haceros un amable recordatorio de que además de apuñetear a conciencia el botón de suscribirse, os paséis por el primer capítulo de la serie, ¿vale? Venir a por mí. Venir a daros de hostias conmigo, hijos de puta. Bueno, que esto se suponía que iba a ser un capítulo express, antes de entrar en materia con Brunelleschi y su brutal forma de padrear a Ghiberti en Florencia, pero se me ha alargado un poco más de la cuenta, y al menos uno de los capítulos del Renacimiento quiero que se centre en la pintura de forma monográfica. Así que en resumen, es más una cuestión de entender en qué punto de desarrollo técnico y social nos encontramos. Porque sí, y aunque me repita como un loro, no hay un cambio en las condiciones de vida a nivel general o en el bienestar o el desarrollo cultural que implique que la Edad Media supuso un retroceso en la historia en comparación a los periodos previo y posterior, al menos en lo inmediato. Pero no dejamos de estar hablando de una de las más grandes revoluciones culturales y artísticas de la historia, de una serie de generaciones doradas que llegaron en el momento perfecto para poder hacer todo lo que hicieron. Las circunstancias, al fin y al cabo, son esenciales para que ciertos grupos de individuos puedan destacar como lo hicieron. Así fue con los artistas del siglo de oro, la generación del 27 o la quinta del buitre. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Apuñetea bien los likes y las suscripciones, que son gratis. Y no te pierdas las publicaciones de Instagram, donde estoy a tope desde que Viviana Fernández le dio like y comentó uno de mis reels. Sin más, estamos de vuelta, así que próximamente tendremos aquí el siguiente episodio de Obra Maestra, en el que nos enfrentaremos, como mínimo, a la cúpula de Santa María del Fiore. Muchos besos, amores, y no os olvidéis de hidrataros bien, aunque haga fresquete. ¡Adiós!